Hola, buenas noches, queridos amigos y amigas. Les agradezco mucho la fidelidad por estar ahí todos los jueves en este programa de Canal 4 Televisión Telde, que es Las Verdades del Barquero en Clave Canaria. Hoy vamos a tratar un tema, la segunda parte de un tema monográfico que ya hicimos el 24 de septiembre. Recordarán ustedes que hablamos de las incapacidades permanentes, parcial, total, absoluta y gran invalidez. Ustedes recordarán que en aquella fecha del 24 de septiembre estuvimos explicando todas las singularidades de estas prestaciones, empezando por la parcial, por la total, en la que estamos ahora, y hoy vamos a explicar la parte que nos quedó de la incapacidad permanente total, la absoluta y la gran invalidez. Abriremos, son las 9:04, 2 minutos de la noche de hoy, jueves 5 de noviembre de 2015, y vamos a abrir los micrófonos para que ustedes cojan ya papel y lápiz y empiecen a anotar las preguntas, las dudas que tienen, porque saben que este es un programa que ayuda a aprender algo de lo poco que yo sé y les pueda transmitir a ustedes, pero también nosotros aprendemos mucho de sus preguntas, de sus consejos y de sus intervenciones. Por lo tanto, vayan anotando las dudas que tengan, porque a partir de las 10 de la noche abriremos los teléfonos en directo de nuestro programa para que ustedes puedan hacer aquellas preguntas sobre dudas que ustedes tengan en este tipo de materia. Lo que sí les pedimos, como siempre, es la mayor brevedad posible, la concreción de las preguntas para que pueda entrar en antena el mayor número posible de personas que nos ven y nos escuchan. Por tanto, es una petición que les rogamos la acaten de forma inexorable para que puedan todos preguntar, aquellas personas que lo quieran hacer y lo puedan hacer en nuestros teléfonos, que saldrán próximamente en sus pantallas. Como saben ustedes, Canal 4 Televisión Telde es una emisora que tiene un carácter eminentemente social, de fomento y de ayuda a las personas que no tienen otro medio de conocer este tipo de problemáticas, sino en este tipo de debates y de problemas. Por eso nosotros, sabemos que estas cosas no gustan a mucha gente, porque son temas áridos, complejos, engorrosos, difíciles de digerir, pero también entendemos que hay muchas personas que sí les interesan estas cosas. Hacen su contrario, hay otros que les gusta poner los canales 4 o 5 o 3 de la televisión nacional para ver esos programas tan maravillosos que ponen en esas emisoras. Y no lo digo con sorna, lo digo con realidad. Pero en fin, cada uno es dueño de su propia libertad y cada uno es dueño de sintonizar el canal que quiera. Desde luego aquí no vamos a hablar de boberías, vamos a hablar de cosas muy serias, vamos a hablar de las incapacidades, de aquellas personas que, como consecuencia de un accidente de trabajo o de un accidente no laboral, de una enfermedad común o de una enfermedad profesional, se ven incapacitados para seguir trabajando y tienen que ser protegidos por el Estado a través de las prestaciones que la Ley General de la Seguridad Social tiene establecida para este tipo de situaciones. Por ello digo que es un tema muy importante. Desde luego, nosotros siempre vamos a decir en este programa y en nuestros consejos en todos los ámbitos que la seguridad social está para proteger a los que realmente lo necesitan, no para proteger situaciones anómalas o situaciones buscadas o premeditadas, que también a veces haylas, porque a lo largo de nuestra andadura diaria por los juzgados de lo social de la provincia de Las Palmas y de otras provincias de este país, pues como llevamos tantos años en esto, hemos visto burros volando, en el sentido de que hay personas que abusan de ese derecho. No abuse usted nunca del mismo, sino que cuando usted tenga esa condición, esa mala suerte, porque no deja de ser una mala suerte, el que nos aparten del campo laboral no es un producto que nos guste a todos, pero si usted tiene esa situación, usted lo que tiene que hacer es, primero que nada, es asesorarse con un buen profesional que le indique los pasos a seguir para que usted consiga ese derecho que usted cree que le asiste. Desde luego, yo le voy a anticipar que no es fácil. Actualmente, los equipos de evaluación de incapacidades del sistema de la seguridad social en España, en concreto en Las Palmas y en otras provincias, son muy restrictivos a la hora de conceder cualquier tipo de prestación. Y no voy a hacer aquí leña del árbol caído, no. Yo no, como no están aquí ellos, no puedo acusarlos de algo de lo que yo pienso, pero sí decir que tengan mucho cuidado, porque a veces no miran ni siquiera a los pacientes y deniegan o conceden prestaciones, las menos veces, claro. Y por tanto hay que estar muy atentos, y los ciudadanos tienen que estar con las 4 orejas para saber que desde el momento en que la EBI les deniega la prestación, deben de acudir a un profesional
para que interponga la correspondiente demanda, primero la reclamación previa y luego, si no es atendida por el órgano que la dictó, pues acudir a los juzgados de lo social, que en definitiva los jueces son los que van a decir si usted está o no afectado a ese tipo de incapacidad. Desde luego, si no existieran jueces habría que inventarlo, porque si no fueran por ellos, muchas de las veces muchísimas personas que tienen derecho a este tipo de prestaciones se ven que no se las conceden por razones no médicas, por razones de otra índole, pero que no tienen carácter médico. Porque, vuelvo a repetir, hay personas, me consta, que yo los he atendido en mi despacho, que ni siquiera revisarle su situación médica, su capacidad física o psíquica, son excluidos de este tipo de prestaciones. Por lo tanto ni tan de ellos, sino cuando a uno le corresponde una cosa, debe de luchar por ella, y la forma de luchar por ella y de conseguirla es a través, repito, de la interposición de la correspondiente reclamación previa y posterior demanda ante el juzgado de lo social, y si éste no nos la concede y consideramos que tenemos razón, podemos ir luego al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a la Sala de lo Social, bien sea en Las Palmas o en Santa Cruz de Tenerife, y si éste tampoco nos reconoce nuestro derecho, podemos también acudir al Tribunal Supremo, que, como saben ustedes, es la última instancia judicial en este país. Por lo tanto, sepan ustedes que es un derecho que tienen todos los españoles, a aquellos exclusivamente que se encuentren en esa situación. Bien, antes de empezar a explicar la segunda parte de nuestro programa, queríamos hacerles a ustedes una llamada. Saben que pueden seguirnos no solo en directo, como están haciendo muchos de ustedes ahora, en este canal 4 TV de Telde, sino también nos pueden seguir a través de internet en canal4tvtelde.es, en esas red de redes, para que ustedes puedan tener acceso a ellas. Si por casualidad, pues en la zona en que usted vive, nuestra emisora no llega a la misma, aunque ustedes saben que Canal 4 llega prácticamente al 95% de la isla de Gran Canaria, y siempre hay zonas de oscuridad a las que nuestros emisores no llegan. Por lo tanto, nos pueden seguir, vuelvo a repetir, en estos canales a través de internet, y también sepan que los programas de esta emisora son colgados en nuestra página web y los pueden ver ustedes mañana, pasado o cuando ustedes quieran. De todas formas, he de indicarles que este programa, en concreto Las Verdades del Barquero, y este programa que se está hablando hoy de las prestaciones de la seguridad social, será repetido o será vuelto a ser repuesto mañana, viernes a las 10 de la mañana, y el sábado a las 9 de la noche. Por lo tanto, si ustedes no tienen la posibilidad de verlo hoy, pueden ustedes verlo en nuestra web, y también se va a repetir, repito, mañana a las 10 de la mañana o el sábado a las 9 de la noche. Bien, vamos a empezar ya con nuestra segunda parte de las incapacidades permanentes, hablándoles a ustedes de la compatibilidad de la incapacidad permanente total con el trabajo. La prestación de incapacidad permanente total es compatible con el trabajo. Y ustedes me dirán, ¿cómo es posible? Si estoy incapacitado para una determinada profesión, ¿puedo trabajar en otra? Sí. Sí, con determinados condicionantes, siempre que el trabajo que usted va a realizar en esa otra profesión no incida negativamente en la que ya tiene concedida, porque usted, además de tener que comunicarlo al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es la entidad gestora que le ha concedido a usted la prestación, vuelvo a repetir, usted puede ser revisado en su estado de incapacidad permanente de la profesión con la que le fue concedida la misma. Pero repito, es compatible, lógicamente, ya que evidentemente usted sabe que no se extingue la relación laboral, con el trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. O sea, que si usted tiene concedida esa prestación, sepa que puede trabajar en otra profesión u oficio, y que la misma es compatible con la que usted viene percibiendo. O sea, que va a seguir percibiendo la incapacidad permanente total para su profesión habitual que le fue declarada, y usted va a seguir obteniendo rendimientos salariales de otra profesión u oficio que usted pueda ejercer, siempre que no afecte negativamente, repito, a su situación física o psíquica. Bien, con relación a la incapacidad permanente total, se produce cuando las lesiones, en definitiva, la prestación económica de la incapacidad permanente total, me había equivocado, se produce para aquellas personas que tengan o reúnan los siguientes requisitos, en concreto para los siguientes beneficiarios:
Son beneficiarios de esta prestación de incapacidad permanente total los trabajadores en alta y afiliados, y también aquellos trabajadores que estén en situaciones asimiladas al alta. Y en cuanto al periodo de cotización requerido para tener derecho a ella, pues hay que tener en cuenta las diferentes contingencias. Si la incapacidad permanente total deriva de accidente de trabajo, no es requisito ningún periodo de carencia. ¿Qué quiere decir esto? Que usted comienza hoy a trabajar en su empresa y por ni Dios lo quiera, se produce un accidente el mismo día en que usted comienza, ese día ya tiene usted derecho a percibir prestaciones no solo de incapacidad temporal, sino también de incapacidad permanente total. Y ustedes me dirán, ¿y cuál es la otra situación? La otra situación es si la incapacidad permanente es derivada de enfermedad común o de accidente no laboral, tiene usted que tener un periodo de cotización, una serie de años cotizados que son los siguientes. Si usted tiene menos de 31 años, si la persona, el hombre o la mujer que está afectado por esa incapacidad permanente total tiene menos de 31 años, tiene que reunir los siguientes años de cotización. La tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió usted 16 años y la del hecho causante de la prestación. No se tienen en consideración las fracciones de edad del beneficiario inferiores a 6 meses. Y en este caso no se exige periodo de carencia específica. Sin embargo, si usted está afectado por una incapacidad permanente total y tiene usted cumplidos los 31 años, el periodo de carencia será el resultante de la cuarta parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que se haya cumplido los 20 años y el día en que se produce el hecho causante o el accidente o la enfermedad. Repito, tiene usted que tener en cuenta dos facetas, si tiene menos de 31 años o si tiene usted más de 31 años, ¿de acuerdo? Además, en los casos en que se tiene más de 31 años o cumplidos estos, se requiere que al menos la quinta parte del periodo cotizado esté comprendido dentro de los 10 años inmediatamente anteriores al hecho causante, y esto es lo que se conoce como carencia específica, ¿vale? Por lo tanto, sepa usted que para el caso de que usted concurran en sus personas o circunstancias este tipo de situaciones, tiene usted que reunir esta serie de años de cotización, para que nos entiendan nuestros queridos amigos y amigas, para no hablar con un tecnicismo jurídico que no conviene a nadie y entre ellos a mí. También he de informarles que el requisito de estar en alta o en situación asimilada hay que referirlo al momento en que se causó la baja por el accidente o por la enfermedad, ¿de acuerdo? O sea, repito, cuando estamos hablando de estar en alta, afiliados y en alta, o en situaciones afiliadas al alta, hay que referirlo siempre al momento en que se produce el hecho causante, en este caso la baja en el trabajo, a consecuencia de las contingencias determinantes de esa incapacidad. Además, se considera también como un paréntesis, una ruptura de la cotización que le va a ser tenida en cuenta, el paréntesis por causa del paro involuntario total y subsidiado. También la percepción de una prestación no contributiva de invalidez. Como saben ustedes, en nuestro sistema jurídico español hay pensiones contributivas, que son aquellas que las perciben los que trabajan y tienen cotizaciones acreditativas para ello, y las no contributivas, que son para aquellas personas que por diversas circunstancias tienen una edad o una incapacidad determinada, pero no han cotizado los años mínimos necesarios para tener derecho como los contributivos. Por lo tanto va a ser cubierta esa incapacidad desde el punto de vista contributivo como del no contributivo. Y también aquellos tiempos que esté la persona en prisión, privado de libertad. Repito, se considera un paréntesis en esa carencia que acabo de explicar, siendo menor o mayor de 31 años, los periodos que usted esté en paro involuntario total y subsidiado, la percepción de una prestación no contributiva y el periodo que usted pudiera estar, ni Dios lo quiera, en prisión. Ahora vamos a pasar a la cuantía. ¿Cuánto voy a cobrar cuando yo me encuentre en incapacidad permanente total?
Con carácter general, la prestación por incapacidad permanente total consiste en una prestación de carácter vitalicio, ¿de acuerdo? Es una prestación que usted va a percibir durante todos los años en que usted viva. Pero también, y de forma excepcional, puede usted percibir esa prestación con una cantidad a tanto alzado o una indemnización a tanto alzado. La pensión vitalicia consiste en el 55% de la base reguladora. Y usted se estará preguntando, ¿y qué me está diciendo a mí este hombre con la base reguladora? No se preocupe, que ahora yo le voy a explicar cómo se calculan las bases reguladoras. Repito, la pensión vitalicia consiste en el 55% de la base reguladora que resulte, que luego les voy a explicar cómo se calcula, aunque tampoco es muy importante. Lo importante es que usted sepa que va a cobrar el 55% de esa base reguladora que resulte. Luego le voy a explicar, porque ustedes tampoco, me imagino, la mayoría de las personas que nos ven, supongo yo, pues no son expertos en estos temas y tampoco les conviene meterse ni volverse loco con esto. Repito, por enfermedad común no puede ser inferior al 55% de la base mínima de cotización para mayores de 18 años. Y además, al cumplir la edad de 65 años, se ha de alcanzar el mínimo para la incapacidad permanente absoluta. ¿Vale? En el año 2015, las cuantías mínimas que tienen reconocidas estas pensiones son las siguientes. Con cónyuge a cargo, el mínimo con 65 años son 782,90, entre 60 y 64 años 733,80 y menor de 60 años cuando es derivada de enfermedad común 394,60 euros. Sin cónyuge a cargo es con 65 años 634 euros, entre 60 y 64 593,50 y menor de 60 años con enfermedad común 394,60 euros. Y con cónyuge no a cargo, con 65 años 601 euros con 90, entre 60 y 64 años 560,80 y cuando se es menor de 60 años y es derivada de enfermedad común, el 55% de la base mínima establecida para el régimen general de la Seguridad Social. Para el supuesto caso de que la incapacidad permanente total de la que estamos hablando fuese derivada de contingencias profesionales, en este caso, para que nos entiendan nuestros amigos y amigas, por accidente de trabajo o por enfermedad profesional, con declaración de responsabilidad por falta de medidas de seguridad, en materia de prevención de riesgos laborales, se percibe la prestación que les acabo de decir o la que resulte con un recargo a cargo exclusivo del empresario que está fijado en diferentes porcentajes y que puede ser desde el 30% como mínimo al 50%. Y aquí nos queremos parar un poquito. Nos queremos parar un poquito porque seguramente habrá muchísima gente que son autónomos o empresarios que nos están escuchando o viendo y deben de saberlo. Si usted, por ejemplo, tiene un trabajador y no lo tiene dado de alta, sepa que usted es responsable directo de todas estas prestaciones, o sea, no se las cubre la Seguridad Social. Fíjese lo grave de lo que le estoy diciendo. Si usted tiene un trabajador que no está dado de alta en la Seguridad Social y se produce una enfermedad o un accidente y como consecuencia de ello esa persona, ese trabajador es declarado como incapacitado permanente en cualquiera de sus grados, el responsable directo del pago de la prestación es usted. Es usted con carácter exclusivo y excluyente. O sea, nadie le va a asegurar ese pago. Y lo va a tener que pagar usted mientras viva el trabajador, con lo cual usted, si no es una persona poderosamente económico, ya sabe usted lo que le puede pasar. O sea, el costo para usted sería brutal. Por lo tanto, desde aquí siempre hacemos un llamado o un llamamiento a la legalidad más absoluta. Todos los trabajadores deben de estar dados de alta, cotizando por las horas que realmente trabaja y en las situaciones legalmente establecidas, porque si no, le repito, puede encontrarse usted de que esos trabajadores puedan incurrir en cualquiera de estas situaciones de contingencia y es usted el que paga la totalidad de la prestación. Pero es que voy a más, y es a donde yo quería llegar. Imagínese usted que un trabajador o trabajadora sufre un accidente. Ese accidente ha sido producido como consecuencia de que su empresa, usted,
no ha adoptado las medidas pertinentes en esta materia de prevención de riesgos laborales y como consecuencia de ello el trabajador o la trabajadora se ha accidentado. Sepa usted que a estas prestaciones aunque esté dado de alta o en situación asimilada al alta, todas estas prestaciones que yo les estoy explicando a ustedes aquí pueden ser incrementadas entre un 30 y un 50% mensual. Imagínense ustedes, un señor que cobra una prestación de incapacidad permanente de 1.000 euros. Pues si usted ha sido condenado a pagar un recargo de prestaciones como consecuencia de la falta de medidas de seguridad en la producción del accidente o de la enfermedad, usted va a tener que pagar, si le condenan al 30, va a tener que usted pagar 300 euros mensuales durante toda su vida. Y ojo, no se lo asegura ninguna compañía de seguro, porque son riesgos inasegurables. Van a ir a cargo de su bolsillo exclusivamente y de su patrimonio. Pero si usted es condenado a pagar el 50%, de esos 1.000 euros de prestación va a tener que pagar usted 500 euros mensuales durante toda la vida del trabajador enfermo o accidentado. Por ello, hago un llamamiento a la responsabilidad de todos los que nos escuchan y nos ven para que vean las graves consecuencias que tiene el estar mal asesorado y sobre todo el no hacer las cosas bien, con arreglo a la ley. Por lo tanto, se deben de adoptar todas las medidas necesarias en materia de prevención de riesgos laborales, como dice la norma, como dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 1995, pero es que además no se debe de jugar con la vida y la salud o la integridad física de las personas, porque usted debe de ponerse siempre en la situación del trabajador que tiene madre, tiene padre, tiene hermanos, tiene hijos, tiene un porvenir, tiene un futuro, y usted no lo puede cercenar ni debe cercenarlo como consecuencia de su impericia o de su falta de moralidad en la ejecución del trabajo. Por lo tanto, cuidadito con esto porque, repito, les puede causar un problema patrimonial muy gordo y además, y eso no lo he dicho, ya hablaremos algún día de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las sanciones de nuestra Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, que por cierto funciona muy bien en estos ámbitos, pueden ser de órdago. No les voy a decir las cuantías para que no se nos asusten, pero pueden ser de órdago. Es simplemente una invitación a cerrar cualquier empresa. No den lugar a ello para no tener que verse en estas situaciones tan desagradables que, repito, yo con mis propios ojos, mis propios oídos, he visto gente de buena fe que por impericia, por falta de pericia en la ejecución de los trabajos, han incurrido en este tipo de infracciones y se han arruinado y han tenido que cerrar sus empresas y siguen pagando hoy las consecuencias de esas impericias. Por lo tanto, llamamiento a la cordura, a la seriedad, a la responsabilidad de todos los que nos ven y nos escuchan. Bien, ahora vamos a pasar a la situación B. Habíamos dicho que la prestación, la cuantía de la prestación es un 55% de la base reguladora de esa prestación, dependiendo de si es por accidente de trabajo o enfermedad común, porque dependiendo de una u otra, la cuantía puede variar. Siempre se cobra un poco más cuando lo es por accidente de trabajo que cuando lo es por enfermedad común, ¿vale? Por las razones lógicas de un accidente, que es un hecho que se produce de forma imprevista, que el trabajador no lo busca ni lo produce, y por lo tanto las normas jurídicas en materia de seguridad social protegen un poco más el accidente que la enfermedad, pero en definitiva más o menos es lo mismo. Van a cobrar el 55% de la base reguladora correspondiente, que vamos a explicar luego. Pero, repito, recuerden que también ustedes pueden optar, sobre todo aquellos trabajadores que puedan tener la intencionalidad de constituir una empresa, pequeña empresa para montar un negocio, pueden pedir que esa prestación de incapacidad permanente total les pueda ser abonadas de una sola vez a través de una indemnización a tanto alzado. Y ustedes me van a decir, ¿y todo el mundo tiene derecho a esto? No, no, no. Solamente cuando el trabajador que tenga derecho a la incapacidad permanente tenga menos de 60 años cumplidos, ¿de acuerdo? Y fíjense ustedes los meses de indemnización que van a recibir. Si usted tiene menos de 54 años cumplidos, va a recibir 84 mensualidades, hasta llegar a, si usted tiene 59 años cumplidos, en que solo va a cobrar 12 mensualidades, ¿vale? La solicitud de modificación, de cambio de cobrar una pensión vitalicia a una indemnidad puede ser presentada por el trabajador en los 3 años inmediatamente siguientes a la fecha de la resolución o de la sentencia firme que le reconozca ese derecho. Cuando usted pide
esa sustitución de la modificación de una renta vitalicia por una cantidad de tantos, tiene usted que reunir los siguientes requisitos o circunstancias. En primer lugar, que las lesiones que usted padece sean definitivas, presumiendo que no son susceptibles de modificación que produzcan una revisión de su incapacidad. En segundo lugar, que se acredite que el accidentado está trabajando por cuenta propia o ajena, o que el importe de la indemnización se invertirá en proyectos que generen ingresos como trabajador autor. Esas son las dos condiciones sine qua non para poder tener derecho a percibir la prestación, repito, con una indemnización a tanto alzado, dependiendo de la edad que tiene el asegurado, para tener derecho a la misma, que va, repito, teniendo menos de 54 años, usted va a percibir 84 meses de la base reguladora, y teniendo 59 años, usted va a percibir 12 meses de esa base reguladora. Y ahora entramos en lo de la base reguladora, que seguramente ustedes ya están un poco pensando, bueno, y no nos va a explicar cómo se calcula la base reguladora. Sí, se lo voy a explicar. El cálculo de la base reguladora de la prestación de incapacidad permanente total varía según la causa que la genere. O sea, puede ser por enfermedad común, puede ser por accidente de trabajo o enfermedad profesional, pero también puede ser por un accidente no laboral. Saben ustedes que el accidente no laboral es aquel que se produce cuando estamos el domingo descansando en casa y vamos a jugar un partido de fútbol y nos lesionamos el menisco. Eso es un accidente no laboral. El accidente laboral es el que usted se produce en su trabajo, en hora y lugar de trabajo. Bien. ¿Cómo se calcula esa base reguladora? Repito, se diferencia dependiendo de la causa, como hemos dicho y hemos explicado en programas anteriores. Luego les explicaré de dónde viene una y de dónde viene otra. Vamos a empezar con la enfermedad común. Usted póngase en el caso de que usted está incapacitado permanente total por enfermedad común. Para el cálculo hay que aplicar los siguientes pasos. Si usted quiere coger lápiz y bolígrafo, también le doy tiempo para ello. A. El cociente que resulta de dividir por 112 las bases de cotización de la persona o del trabajador durante los 96 meses inmediatamente anteriores al hecho causante. Las bases que usted debe tomar se van a regir por las siguientes reglas. Las bases correspondientes a los 24 meses anteriores, o anteriores meses, por supuesto, previos al hecho causante, se computa por su valor nominal, ¿de acuerdo? Por lo que cuestan. Y las restantes bases sufren una serie de modificaciones y de adaptaciones, claro, porque ya son bases reguladoras que pasan de los 24 meses posteriores y consecuentemente sería muy largo y prolijo explicarles a ustedes aquí ahora cómo hay que hacerla. Les repito, los 24 meses anteriores a la producción del hecho causante se computan por su valor nominal y luego el restante de base de cotización se actualizan de acuerdo a la evolución experimentada por el índice de precios al consumo, que sería muy largo y prolijo, vuelvo a repetirle, tratar de explicárselos a ustedes aquí en este programa que les estamos emitiendo de la incapacidad permanente total. También, si esa incapacidad permanente total se produce como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, la cosa cambia poco, pero cambia. Si es por enfermedad profesional o por accidente de trabajo, se calcula sobre los salarios reales percibidos por el trabajador en los 12 meses anteriores. Por accidente no laboral, si se está en situación de alta o asimilada al alta, la base reguladora se halla dividiendo por 28 la suma de las bases de cotización de los 24 meses consecutivos elegidos por ustedes, por los interesados, dentro de los 7 años inmediatamente anteriores a la fecha en que se causa el derecho a la pensión. Esto ha sido determinado por una sentencia del Supremo, por ejemplo, para alguno que quiera tomar nota, de 10 de abril de 2001. Cuando el trabajador accidentado procede de la situación de alta o similar a alta sin que tenga obligación de cotizar, o estando en alta con obligación de cotizar, pero acredite un breve periodo de cotización inferior a 24 meses, se aplica la opción más favorable entre
bien la fórmula general anteriormente descrita o bien el resultado de dividir por 28 la suma de las bases mínimas de cotización en los 24 meses inmediatamente anteriores al hecho causante de la incapacidad. Así se calcula las bases reguladoras de sus prestaciones por incapacidad permanente, pero como ustedes han visto es un coñazo y además ustedes seguramente no están para estos trotes. Consulten siempre bien en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o bien también a través de los despachos profesionales a los que ustedes pueden acudir. ¿Cuál es la compatibilidad? Ustedes saben que compatibilizar quiere decir que se pueden hacer, además de lo que uno tiene, otras cosas. ¿Qué es compatible? ¿Qué se puede hacer con la compatibilidad de nuestra pensión de incapacidad permanente total para nuestra profesión habitual? Lo siguiente. La pensión vitalicia correspondiente a la incapacidad permanente total para la profesión que ejercía el interesado o del grupo profesional en que aquella estaba encuadrada es compatible con el salario que perciba el trabajador en la misma o en otra empresa, siempre y cuando las funciones no coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad permanente total. Ya se lo expliqué al principio del programa, a ver si nos entendemos. Usted puede tener una incapacidad permanente total en una empresa determinada y usted trabajaba de pintor, o usted era auxiliar administrativo. Usted puede compatibilizar ese trabajo, esa incapacidad, esa prestación de incapacidad con un trabajo en la misma o en diferentes empresas. Pero lo que usted no puede hacer es en otra o en la misma volver a trabajar de pintor o de auxiliar administrativo. No sé si me he explicado. Repito, es compatible con el ejercicio de otra profesión u oficio que no sea la misma que dio lugar u origen a la obtención de esa incapacidad permanente total, ¿vale? Por lo tanto, si tienen alguna duda antes de acudir o aceptar cualquier tipo de trabajo, si están en la situación de incapacidad permanente total, consulten, ¿vale? Consulten con un asesor para que ustedes no tengan ninguna duda y no puedan ver afectadas esa incapacidad permanente que ustedes tienen ya reconocida. El pensionista, por supuesto, como no podía ser de otra forma, debe de comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la realización por cuenta propia o por cuenta ajena de cualquier trabajo que vaya a ejercitar mientras esté percibiendo esa prestación. ¿Por qué? Porque la entidad gestora debe de conocer que usted está prestando servicios a otra empresa, porque además no se olvide usted que la otra empresa a la que usted vaya a prestar servicios tiene la obligación legal de darle de alta en Seguridad Social, y el INS y la Tesorería se van a dar cuenta porque va a cantar. Si usted tiene una incapacidad permanente, tiene un determinado código y usted salta el alta con otro código, inmediatamente le van a comunicar a la empresa que está trabajando usted: oiga, este señor está trabajando y tiene una incapacidad permanente, o a usted también se lo van a comunicar. Por lo tanto, siempre hay que comunicarlo previamente al inicio de cualquier otra relación laboral por cuenta propia o por cuenta ajena. ¿Por qué? Porque hay que jugar limpio, para empezar. Hay que ser serios y honestos. Y no podemos lucrarnos de algo que no nos corresponde. Pero como además es compatible, pues no tenemos que ocultar nada. Lo que sí hay que hacerlo siempre por escrito. Presentarlo por el registro del Instituto Nacional de Seguridad Social para que quede constancia de que nosotros hemos comunicado y cumplido con lo que establece la normativa general a este respecto. Pero también este tipo de prestaciones tiene incompatibilidades. Y es incompatible la incapacidad permanente total con la prestación, por ejemplo, de jubilación. Si usted está cobrando una prestación de incapacidad permanente total y le llega la edad de jubilación, no puede cobrar una y otra. Lo normal y lo que está establecido legalmente es que usted, cuando llega, si tiene la incapacidad permanente total y llega a la edad de jubilación, es que el INS le pasa a usted a jubilado. Normalmente y casi siempre, en el 98%, con la misma prestación que usted venía percibiendo como incapacitado. ¿Vale? Usted pasa a la situación de jubilación, pero no le van a incrementar su pensión y no le van a llamar pensión ni incapacidad permanente, le van a llamar pensión de jubilación, con el mismo monto económico que usted tenía reconocida en la incapacidad permanente total. También
es incompatible con esa indemnización que he explicado antes de tanto alzado, claro, con la jubilación. Por lo tanto, sepan que existen esas dos causas de incompatibilidad de la prestación de incapacidad permanente total. También tenemos que aclararles a ustedes que si se está en incapacidad no se puede estar en desempleo y se pueden dar diversas situaciones. Por ejemplo, que el trabajador esté percibiendo la prestación o subsidio por desempleo y pase a ser pensionista de incapacidad, ¿vale? Es perfectamente factible. Usted está percibiendo una prestación por desempleo o el subsidio y usted se encuentra en situación legal de incapacidad y pasa a la situación legal de incapacidad. Pues puede optar entre seguir percibiendo hasta su agotamiento las prestaciones por desempleo o la pensión que le corresponde por la incapacidad. Segundo supuesto, que el trabajador pierde su trabajo como consecuencia de haber sido declarado incapacidad permanente total. En este caso puede optar, si reúne por supuesto los requisitos para causar derecho a la prestación por desempleo, entre percibir la prestación por desempleo o la prestación por incapacidad. Se sustituye la prestación de incapacidad por la indemnización a tanto alzado, se entiende que opta por dicha prestación, si se sustituye, perdón. Y tercer supuesto, que siendo incapacitado, la persona, el trabajador o la trabajadora pierda el trabajo compatible. Recuerden que acabamos de hablar que la total es compatible con el trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena, con su situación de pensionista de incapacidad. Por lo tanto, la situación legal de desempleo en caso de extinción del contrato por declaración de incapacidad permanente total se acredita con la comunicación del empresario de la extinción y en caso de desaparición de la empresa hasta la resolución de la entidad gestora que reconozca la incapacidad permanente. Bien, dentro de la incapacidad permanente total hay una situación que modifica la misma y se llama incapacidad permanente total cualificada. Nos quedan 4 minutos para entrar en nuestro descanso de las 10 menos cuarto de la noche. Son ahora mismo las 10 menos 20 las 10 menos 40 de la noche, menos 40 efectivamente, y vamos a terminar de explicar esto de la incapacidad permanente total cualificada y haremos un descanso para la publicidad. Bien, cuando se presuma que el trabajador declarado en situación de incapacidad permanente tiene dificultad para acceder a un nuevo empleo debido a la edad, la falta de preparación o la preparación general o especialidad y las circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia, se le reconoce un incremento del 20% de su prestación. Teníamos reconocido el 55%, pues ahora, como consecuencia de que hemos cumplido 55 años, vamos a cobrar 55 más 20, 75, lo cual es un aumento bastante importante cuando cumplimos la edad de 55 años. A dicho incremento tiene derecho el pensionista de incapacidad permanente total, cualquiera que haya sido la edad en el momento del hecho causante. Una vez cumplidos los 55 años, tiene derecho a ese incremento. Y por supuesto, ese incremento va a quedar suspendido, esto es importante que lo sepan, cuando usted consiga otro empleo. Como es compatible con otro empleo, pues cuando consigue ese empleo, ese incremento queda en suspenso, no es que se lo quiten. Cuando usted deja ese empleo alternativo, vuelve usted a recuperar ese 20% de incremento. No obstante, el órgano judicial, los juzgados de lo social, esos que nos reparan o que nos confirman que no tenemos derechos, puede imponer al complemento del 20% correspondiente a la incapacidad permanente total cualificada cuando concurran las circunstancias para ello, aunque no haya sido expresamente solicitado por el beneficiado. Bendita justicia social. Señores y señoras, vamos a entrar en un periodo de publicidad. Recuerden, no nos abandonen. Estamos aquí en este programa de la verdad del barquero en clave canaria. Estamos explicando las incapacidades permanentes total, absoluta y gran invalidez en este programa de la verdad del barquero en Canal 4 Televisión Tele. Vamos a hacer un pequeño descanso y no se nos vayan, que volvemos enseguida. Muchas gracias.